Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Fertilidad sin censura por Advanced Fertility Center Cancún. Yo soy la doctora Azul Torres, director médica de la clínica, y estoy el día de hoy con mi compañera, la enfermera Vianey. Ella es nuestra coordinadora de ciclos y es un puesto súper importante. Bienvenida, Vianey. Gracias por estar aquí el día de hoy. Hola, doctora Azul, y a todos los que nos escuchan. Estoy muy agradecida de esta invitación y pues bueno, vamos a platicar. Yo creo que va a ser muy interesante. Sí, creo que la coordinación de ciclos es un puesto, una posición clave en una clínica de fertilidad, sobre todo en una como la nuestra, que tiene tantos pacientes que vienen de distintos lugares, tanto de México como del mundo. Es una posición así pivote para todos nuestros procesos. ¿Por qué no nos platicas en general un poquito cómo es tu primer contacto con las pacientes o en qué momento se da ese primer contacto? Sí, bueno, de manera muy general, me gustaría comentarles que yo soy como el enlace médico-paciente. Conmigo tienen bastante contacto las pacientes, sobre todo las que se encuentran a larga distancia. Estamos en contacto a través de WhatsApp o de un correo electrónico, en el cual la persona del área de ventas pues se encarga de presentarme a través de un correo electrónico. Platicamos acerca de cuál es el plan del tratamiento, ya sea una fertilización in vitro o si ya estamos en el proceso de una preparación endometrial, y es ahí donde pues las pacientes me conocen y yo les brindo como que las indicaciones para empezar el tratamiento, cualquiera sea la fase en la que estemos. Si vamos a iniciar una estimulación, pues por lo general ya la paciente tuvo una videollamada con el médico o una consulta con su médico y pues le damos seguimiento, ¿no? Si hay algún estudio pendiente o si hay algún estudio en específico que desean agendar con nosotros, etcétera. Yo les brindo como que ya el seguimiento, me encargo de verificar que estén listas sus citas, o si ya estamos haciendo pues el proceso de una preparación, pues les doy algunas indicaciones para que ellas me puedan brindar información muy importante y necesaria para poder trabajar en conjunto con el médico su protocolo de preparación endometrial. Y en ese punto creo que es muy importante recalcar que este enlace entre el médico y el paciente no nada más sirve para mantener la comunicación, sino que aquí Vianey hace una labor prácticamente de traducir lo que quiso decir cada quien a la otra parte, ¿no? Lo que quiso decir el médico fue esto, bueno, lo que quiso decir la paciente fue esto. Entonces es un trabajo así de mucho trabajo, de mucho peso, porque sí implica esta comunicación, poder hacerla accesible al paciente, digamos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo es esa parte de sí estar como en este puente entre un lenguaje totalmente médico y un lenguaje que tendrá un paciente? Sí, claro. Es un poco complejo en algunas ocasiones, no en todas. Cuando son pacientes que es la primera vez que se someten a un tratamiento de fertilidad, evidentemente tienen muchas preguntas. E incluso las que ya tienen tratamientos previos, yo creo que les surgen preguntas más complejas incluso. Y es un poco difícil cuando son pacientes que se encuentran a larga distancia, pero sí tratamos, al menos yo, y bueno, el área comercial, el médico, yo, de estar muy al pendiente de todas sus dudas. Trato de resolverles lo más que se pueda y pues que ellas igual se sientan seguras en el tratamiento, ¿no? De recibir pues de manera oportuna la información. Luego surgen dudas en el momento, o sea, cuando se tiene que aplicar un medicamento exactamente a esa hora, así sea, no sé, las 7 de la mañana, y cuando son horarios muy distintos, eso igual como que nos impacta, pero pues tratamos de ser muy oportunas con esa accesibilidad que ellas tienen con nosotras, ¿no? Con el área médica. Y pues trabajo muy en conjunto con cada uno de los médicos. De verdad que cada una de las pacientes deben tener por seguro que todas sus dudas, todas y cada una, yo se las hago llegar a su médico tratante, a cada uno de los especialistas, y todas las recomendaciones que igual les brindo, o sea, se basan en mi experiencia y en el sustento también científico de cada uno de sus médicos tratantes.
Claro, eso es como toda esta parte que como paciente no podemos llegar a no ver o no imaginarnos, ¿no? Esta comunicación que existe entre la parte comercial, la coordinación de ciclos, el médico tratante, incluso el laboratorio, y cómo interactuamos dentro para solucionar cosas y al final tú eres ese enlace, ese medio de comunicarnos y hacer accesible la información al paciente en tiempo real prácticamente. O sea, estamos hablando de que una paciente que vive en Australia de pronto te escribe en la madrugada o en la medianoche o situaciones así, pero implica todo un equipo trabajando por detrás, colaborando entre nosotros y dando esta información y esta atención a muchísimas pacientes que estamos viendo al mismo tiempo y sobre todo tú, ¿no? Que estás viendo las que vienen, las que vendrán y las que ya vinieron. Sí, totalmente, totalmente. Sí, yo, o sea, a grandes rasgos, yo me encargo pues de recopilar toda la información, organizarla y coordinar en cuanto a tiempos de información precisamente de todos los tratamientos, ya sea desde una inseminación hasta una fertilización in vitro, ya sea en el proceso de la estimulación o la preparación endometrial, posterior a la preparación incluso, o sea, al enviarles las actualizaciones del desarrollo de sus embriones, o el reporte de vitrificación de sus óvulos, o digo, todos estos tipos de tratamientos que nosotros tenemos. Y bueno, sí es algo un poco complejo, pero pues es con la finalidad de que la paciente reciba pues una atención integral, ¿no? Y como bien dice doctora, trabajamos todos en conjunto para poder, con un mismo objetivo, ¿no? Para la paciente. Claro. Y bueno, también así ya como que dividiendo un poco a las pacientes con relación a su tratamiento, ¿cómo es diferente una preparación de una paciente que va a hacer una estimulación ovárica, o sea, que va a hacer una captura y va a crear embriones, a una paciente que ya va a venir únicamente a una transferencia? ¿Nos puedes platicar eso? Uh-huh. Sí, claro. Con la estimulación ovárica, cuando se hace una transferencia posterior a una estimulación ovárica, o sea, prácticamente en 2 ciclos muy, muy pegados o juntos, consecutivos, sí es totalmente distinto. Se tienen que planear bastante bien los tiempos y sobre todo cuando son pacientes de otros lados, de otra ciudad, otro país, pues por el tiempo de estancia que deben tener aquí en Cancún, ¿no? Con nosotros. El proceso sí implica, hay demasiada cercanía con el médico, sí se tienen más consultas o más videollamadas con el médico tratante para planear los tiempos y pues aquí el médico es el que decide, ¿no? Cuándo es el mejor momento también para iniciar la estimulación. Y con base en eso ya podemos planear como el proceso total hasta la transferencia embrionaria con la preparación endometrial. La estimulación lleva alrededor de 12 días. Posterior a eso, a la captura, dependiendo del día que caiga la captura, 5 días después se realiza la transferencia embrionaria. Entonces sí se tiene que compaginar bastante bien los tiempos que tiene disponible la paciente aquí en Cancún para poder planear esto, que es muy distinto a una transferencia diferida donde podemos trabajar bastante a gusto con los tiempos y con bastante antelación e incluso si llegase a surgir algún inconveniente, algún vuelo, algo que impida que la paciente llegue antes de tiempo, mientras estemos en constante comunicación, podemos diferir los tiempos y acomodarlo a las necesidades de la paciente. Correcto, y considerar también que hay una parte donde ya no todo depende de nosotros como clínica. En ocasiones sí necesitamos también colaboración con un médico en su ciudad, sí, ¿no? Que puedan conseguir los medicamentos. ¿Cómo llegan esos a ser obstáculos dentro de nuestros procesos? Sí, la verdad es que de pronto sí suele ser bastante complejo con las pacientes que se encuentran en otro lado, en otros países, por el acceso que tienen o la dificultad de acceso que tienen para conseguir un ultrasonido
o conseguir los medicamentos, ¿no? Pues aquí en México es un poco más fácil. Incluso sí tenemos bastantes pacientes que viven, no sé, en Guadalajara, en México, Ciudad de México, Monterrey, otros lugares, donde se nos facilita incluso tener bastante los seguimientos en ultrasonidos. Muchos de los médicos conocen a nuestros especialistas y nosotros a ellos, entonces hay bastante comunicación estrecha. Pero Sí, cuando hasta- están en otro país es totalmente difícil y frustrante a veces para las pacientes. Entonces, en una preparación endometrial a gran escala se requieren 2 ultrasonidos. Son muy fundamentales, sí, contar con ellos. Entonces, de pronto si hay, o sea, no se puede agendar el ultrasonido basal, por ejemplo, pues suele ser frustrante porque estamos como que a ciegas, ¿no? O sea, no sabemos cómo Claro. está iniciando la preparación la paciente. Y pues en cuanto a los medicamentos, ellas tienen que hacer un proceso, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen que acudir con su médico tratante o con su médico familiar o su ginecólogo para poderles, para que ellos les puedan transcribir las recetas de nuestros médicos, pues la receta mexicana, ¿no? Por así decirlo, en su país. Con Canadá es un poco más difícil porque es más limitado el acceso. Entonces, con las pacientes que tenemos en Canadá, sí optamos por hacer una preparación omitiendo pues uno de los ultrasonidos, pero pidiéndoles o solicitando que lleguen antes y estén unos días más aquí en Cancún, al menos una semana, que ya nos da como la pauta para poderles hacer el ultrasonido los 5 o 6 días previos antes de la transferencia y hasta el día de la transferencia. Excelente. Sí, considerar que, bueno, cuando están en México, algunas de nuestras pacientes, si llegaran a no encontrar un medicamento, tenemos la posibilidad de enviárselos por alguna de estas empresas de envío de día siguiente, ¿no? Que les llegue el medicamento. Pero es algo que no está en nuestras posibilidades cuando las pacientes se encuentran en otro país por aduanas y por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor la paciente si tiene posibilidad de tener un médico allá que lo prescriba, pues es buenísimo. También contamos con algunas redes de médicos de apoyo en algunas ciudades, en algunos países. Entonces, eso se puede revisar directamente con Mianey y ella tiene toda esa información. Pero sí requerimos como con toda esta red de colaboración también con las clínicas de origen. Sí, claro, y es súper importante que las pacientes nos mantengan esa comunicación, ¿no? Para no retrasar, no saltarnos pasos y que todo salga acorde a lo planeado, ¿no? Claro, y empezar la planeación, sobre todo de una preparación endometrial o de un proceso que va a requerir medicamentos con tiempo, con anticipación, siempre pensando que puede generar un poco de dificultad el conseguirlos y que una vez que encuentren a alguien que se los dé, pues traten de comprar la cantidad que se va a requerir para que no se queden cortas, ¿no? En el tratamiento. Sí, es muy importante. También algo que es importante resaltar es que las pacientes estén conscientes que una vez iniciando la preparación, pues estarán con la aplicación de estos medicamentos por un tiempo prolongado. Entonces, como bien dice doctora, tienen que considerar pues siempre ser precavidas y tener reserva, ¿no? Reserva de medicamentos. E incluso si ya vienen aquí a su transferencia y en su país les es difícil conseguir estos medicamentos, pues aprovechar, ¿no? Y quizá poderlos llevar de aquí o de México para pues no tener tanta dificultad posteriormente. Claro, planear con el médico, puede hacerles cuentas de más o menos cuántas cajas vas a requerir o cuánto es el medicamento que vas a necesitar durante tu proceso, durante estas primeras semanas que son tan fundamentales para que el embarazo tenga continuidad. Sí, claro, y eso les da tranquilidad, o sea, al final de cuentas, ¿no? Evitarnos ese estrés de más Claro. y prevenirnos sobre eso, pues yo creo que facilita bastante el proceso y el disfrutarlo. Sí. Y bueno, yo también quisiera recordarles a quienes nos escuchan y bueno, tener como mucha importancia
en seguir muy bien las indicaciones que le da nuestra coordinadora. Son indicaciones que vienen directamente de sus médicos tratantes. Considerar las indicaciones que nos hablan de un horario, de un día, porque esas pequeñas variaciones sí nos pueden afectar la fecha de la transferencia, que bueno, eso es lo de menos, digamos, o el horario, pero sobre todo afectar las tasas de éxito y las posibilidades de tener un embarazo si no seguimos súper acorde las indicaciones de un protocolo. ¿Algo más que nos quisiera recomendar, Vianey, para nuestras pacientes? ¿Cómo te buscan? ¿Qué medios pueden? ¿Cómo estás en contacto con ellas? Sí, como había comentado, yo estoy disponible totalmente. Le pueden solicitar mi número de teléfono a su agente de ventas. Ellas lo tienen a disposición y se los pueden compartir. Mi correo electrónico igual se encuentra por lo general copiado en los enlaces, pero pues por si no lo tienen, es coordinator@afcc.com.mx. A través del correo o por WhatsApp, si se lo solicitan a la chica de ventas, me pueden escribir para preguntarme dudas acerca de horarios de medicación. Lo que comentaba ahorita la doctora, eso es muy importante. Creo que es una de las situaciones que más suelen pasar. A veces hay como este tipo de confusiones u omisión de comunicación de pronto. Es muy importante que las pacientes sepan que cada una de las indicaciones, cada una de las sugerencias, indicaciones, todo lo que se les brinda, tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, en caso de que por alguna razón externa a ustedes se les complique seguirlas, es muy importante que nos lo hagan saber para que nosotros podamos apoyarlas y ayudarles a acomodar pues el plan, ¿no? y el protocolo con la finalidad pues de no afectar obviamente las probabilidades y la tasa de éxito del tratamiento. Claro, que siempre será como nuestra prioridad las pacientes, sus procesos y garantizar que todo esté en las mejores condiciones para alcanzar los mejores resultados en cada proceso. Sí, y que no duden en preguntar lo que sea es mejor pues preguntarlo, no quedarse con las dudas. A veces hay cuestiones muy muy simples que nos pueden generar bastante estrés innecesario totalmente. Sí. Entonces así sea muy o sientan que es muy ingenua la pregunta o lo que sea, háganla. Yo estaré pues en contacto, trato de responderles lo más pronto posible. Como bien saben, pues estoy al tanto de todas las pacientes. De pronto, si es muy importante, muy urgente, pues pueden comunicarse a través del teléfono o con su comercial. Y también tengo bastante comunicación con ellas. Entonces, sí es muy, muy importante que nos hagan sus preguntas. Vale, pues muchísimas gracias. Ella es nuestra coordinadora de ciclos, la enfermera Vianey García. Muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá te podamos tener pronto para que nos platiques ahí otras cosas interesantes que vienen de las pacientes. Muchas gracias. Y bueno, esto fue una edición más de nuestro podcast Fertilidad sin Censura. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Fertilidad sin Censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún.